El Señor les bendiga. Buenos. Estamos aquí en la sede de la Avenida Benavides, entrando a la tercera parte de esta serie que llamamos La persona de Jesús. Y como hiciéramos el año pasado, este año tiene solo un tema, y el tema es la honestidad. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de la ira. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la ira con la honestidad? ¿Cómo aprendo yo a ser honesto si a veces caigo en procesos iracundos? Y ese es el desafío de hoy, entrar a ejemplificar con la palabra las relaciones que existen entre la honestidad en función de la ira, en la ira humana. Y quiera Dios que cuando tú escuches este mensaje puedas también comprobar, evaluar tu propia vida para que puedas hacer los correctivos que tu vida necesita. Por eso en esta oportunidad queremos que tu Biblia esté abierta en el libro del profeta Daniel. Si puedes ubicar en tu Biblia el profeta Daniel, vas a poder encontrar un pasaje verdaderamente aleccionador en cuanto a cómo funciona la ira, desde sus orígenes hasta sus expresiones, y qué tienen que ver eso con la honestidad. En el día de hoy queremos presentar en este tema de la ira tres relaciones de la honestidad en función de la ira. Y por favor abre tu Biblia en Daniel, el capítulo 3. Daniel, el capítulo 3. Cuando uno habla de la ira, a veces uno de inmediato piensa en pecado. Dice, cualquier persona que es iracunda está violentando la palabra de Dios, está violentando la ley de Dios. Y nos equivocamos, porque la ira es una emoción con la cual todos nacemos. Y la ira puede ser buena o mala en la medida de que nosotros la manejemos de acuerdo a los patrones bíblicos. Y eso ya representa un descubrimiento para nosotros. La ira no es ni buena ni mala, es un sentimiento. Y como todos los sentimientos no son ni malos ni buenos, simplemente son. Son como fotografías de nuestro ser emocional que se presentan en un dado momento, diríamos en este caso inesperado. Ahora, cómo se expresa la ira ya es otra cosa. Si la ira desata violencia, si la ira se mantiene de manera continua, entonces se vuelve pecaminosa. Déjame marcarte dos razones por las cuales la honestidad de Jesús, esa honestidad que Dios quiere que tú tengas, rechaza toda ira descontrolada. Tienes dos palabras que anotar allí. Lo que significa rechazo, la honestidad rechaza, y lo que significa descontrol. Dos palabras claves que nos van a comenzar a ayudar a entender lo que es la ira desde la perspectiva de Dios y también desde la perspectiva humana, en función de la honestidad, que es el gran tema que nos ocupa en estas semanas. Decíamos que la honestidad presenta aquí en la Biblia por lo menos dos razones de rechazo. En primer lugar, la motivación de la ira. Déjame decirte que este libro, la Biblia, no es un libro de historia. Pero atención, todos los datos históricos que contiene son verdad.
no pretende ser un libro de historia universal. Si quieres un libro de historia universal tienes que buscarlo en otro lado. Sin embargo, todos los datos históricos que fueron en la Biblia son verídicos. Y aquí en Daniel capítulo 3 se nos presenta una instancia en la vida de Nabucodonosor. Seguramente en el colegio estudiaste este personaje, ¿verdad? Nabucodonosor en un momento fue el hombre más poderoso del mundo. Él manejaba el imperio babilónico y por muchos años fue la primera potencia mundial. Y la historia de Daniel en el capítulo 3 nos marca una instancia en la vida de este rey. El poder mundial estaba en su mano. Y dice Daniel 3 que este hombre fabricó una gigantesca estatua de oro y mandó, literalmente, ordenó que todos sus súbditos en todas las tierras que él manejaba, que él dominaba, que era todo el mundo conocido, se inclinaran a adorar esa estatua. Y cuando comenzaban a sonar los instrumentos de música, todos los súbditos del imperio babilónico tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo e inclinarse frente a la estatua que el rey había edificado, que había creado. Si uno piensa en la motivación, primero para fabricarla y luego para exigir adoración que solamente alimentaba su ego como rey poderoso, nos tenemos que quedar con este pensamiento. La ira descontrolada siempre tiene una motivación egocéntrica. Anótalo, siempre. Cada vez que tú reclamas por algo que tiene que ver con tu ego, que tiene que ver con algo que se sale de las casillas, algo que se precipita y que no te agrada a ti, estallas en ira porque la motivación es egoísta, es egocéntrica. Y cuando hablamos de esa honestidad que rechaza la ira descontrolada, encontramos esta motivación. Imagínate ahora a Nabucodonosor en la historia. En esa época era el hombre más poderoso del mundo, como dijimos hace un instante, y la vida de la gente estaba en su mano. Él podía deshacer y hacer lo que quisiera con la vida de sus súbditos. ¿Por qué? Porque era poderoso. Y a él se le había ocurrido que todos debían adorar esa estatua. Pero ¿qué pasó? Hubo 3 jóvenes judíos que trabajaban para el imperio, pero mantenían su fe judía y que no estaban adorando a la estatua. Entonces no faltaron colaboradores del rey que fueron insidiosamente con el chisme, ¿verdad? Porque el mismo rey había determinado que el que no cumpliera con esa adoración debía ser lanzado a un horno de fuego. Y se produce, la historia está así en el capítulo 3 de Daniel. Los hombres que insidiosos acusan a estos 3 jóvenes judíos, van hacia el rey y le dicen: miren, estos 3 jóvenes no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire el verso 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y ya dijimos las motivaciones egocéntricas del rey para hacer la estatua, pero el rey le toma cuentas. Piensa que el rey los recibe enojado, los recibe iracundo ya, porque ellos estaban, de acuerdo a los informes que había recibido, estaban faltando a su orden. Y su motivación egocéntrica hacía que estuviera lleno de ira, como dice el verso 13. Cuando
les toma cuenta el rey a estos 3 jóvenes, mira el verso 15, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es interesante encontrar la respuesta de estos 3 jóvenes en la nueva traducción viviente. Traduce así Daniel 13, versos 17 y 18. Estos 3 jóvenes le dicen al rey, imagínate por un instante, se están presentando delante del hombre más poderoso del mundo. Y no existen instituciones protectoras ni derechos humanos como tenemos ahora. Ese rey baja el dedo y se murieron, ¿verdad? Y mira cómo le contestan. Si nos arrojan al horno ardiente, léelo en tu papel, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Lo primero que ellos ponen en relieve, nosotros confiamos en un rey, en un Dios todopoderoso. Lo primero. Y le siguen hablando y le dicen, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tremenda declaración de honestidad. No sé si nos damos cuenta, acá hay 3 jóvenes tranquilos, una convicción total de la situación, saben que se están jugando la vida, no tienen miedo de morir, saben a quién sirven y se atreven a decirle con toda tranquilidad al rey, mira, tú podrás ser el rey más poderoso del mundo, pero nosotros tenemos un rey en el cielo que es más poderoso que tú. ¿Te das cuenta? Interesantísima esta postura, ¿verdad? Y esa es la primera razón. Tenemos que ver que mientras estos jóvenes están siendo honestos, porque la reacción más fácil hubiera sido que se inclinaran y adoraran una estatua que no tenía ningún valor para ellos. Eso hubiera sido lo más fácil, pero no hubiera sido honesto. Si lo vemos de cara a la honestidad, esta era una tremenda declaración de honestidad del lado de los jóvenes. Pero el rey está enojado ya, está lleno de ira. Y por un instante mira la segunda razón que la llamo la reacción. El verso siguiente dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que su rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Mira lo que dice, su rostro se transformó por la ira y el rey cae en lo que los psicólogos llaman ofuscación. ¿Qué cosa es una persona ofuscada? Es una persona que cae presa de la ira y está pero tan iracundo que ya no puede pensar bien, ya no puede pensar con claridad. Lo que hace no tiene sentido, le impide razonar y ver las cosas con claridad. La ira provoca tal ofuscación y la persona ya no piensa en lo que dice. Mira, por favor capta esto, manda calentar el horno 7 veces más. Eso es un absurdo. Si los quería castigar, yo le hubiera bajado la temperatura. ¿No te parece? Para que sufran más. Si yo los quería castigar, hubiera hecho eso. Pero en su ofuscación, él manda calentar el horno de tal manera, si tienes tu Biblia abierta, mira el verso 22. El verso 22 dice que en el momento que abrieron la tapa del horno para tirar a los jóvenes, salió una llamarada que mató a los que iban a lanzar a los muchachos. Imagínate.
Este es el concepto de una muerte instantánea sin sufrir. Si eso es lo que quería el rey iracundo, no se cumplía. Pero así opera la ira descontrolada. Y frente a la ira descontrolada, la honestidad, escúchame bien, tiene que obrar exactamente al revés. Un dicho popular dice, para pelear se necesitan dos. Y nunca, como en este caso, es claro. Cuando tú tienes una persona que ha perdido los papeles al frente y tú pisas el palito, como se dice popularmente, entonces se arma un incendio. La Biblia dice que una blanda respuesta aplaca la ira. Aquí tenemos una sencilla respuesta. Los jóvenes dicen, ¿sabes qué? No vamos a orar tu estatua, hagas lo que hagas. Si quieres nos tiras al pozo, no nos interesa. Ellos contestan con tranquilidad. Aquí tenemos un encuentro entre la ira descontrolada de un tipo que tiene todo el poder y la sencilla, pero clara, honesta, de una persona que no se queda callada, porque sabe en quién ha creído. El Nuevo Testamento nos lo dice así. Mira lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para montar en ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos este día es, ¿cómo es mi conducta frente a la injusticia? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos trata con injusticia? ¿Desatas la ira hasta llegar a la ofuscación como este rey? La Biblia está diciendo ya en el Nuevo Testamento que montado en ira me voy a ofuscar. Y ofuscado no voy a ver con claridad las cosas. Y al no ver con claridad las cosas, no voy a poder articular algo coherente. Me voy a desarmar como persona. ¿Te das cuenta? Interesante para toda actividad humana. Porque hoy en día tú verás cuando queremos lograr un empleo, allí está un aviso del periódico que dice que tenga salud emocional, ¿verdad? Que tenga salud emocional significa que esté acostumbrado a trabajar bajo presión, porque los trabajos son trabajos a presión, ¿verdad? En las oficinas parece que hay paz, pero no, hay una constante tensión allí. Y la persona que no tiene inteligencia emocional, así se llama, entonces no dura en un empleo. A lo largo de estas semanas, tú vas a poder ir descubriendo que no siempre los mejores estudiantes son los mejores profesionales, porque les falta inteligencia emocional. Y a lo mejor vas a descubrir por qué es que pierdes tu empleo con mucha facilidad. ¿Por qué no duras en los trabajos? Son cosas que al conocerte a ti mismo en función de lo que Dios dice, entonces tú vas a poder mejorar tu vida como trabajador. Sin embargo, la pregunta está allí. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es la tuya frente a la injusticia? ¿Cómo reaccionas frente a un iracundo que está ofuscado? Lo vemos en las calles de Lima, tenemos cantidad de oportunidades donde nos encontramos con personas que estallan de repente, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra actitud cristiana para enfrentar una situación de esas? O al revés, cuando tú caes en ira descontrolada y tú te ofuscas, ¿cómo sales de esa ofuscación? Es el primero de los temas que la honestidad tiene que ver con la ira descontrolada y la rechaza, por supuesto. La segunda o el segundo tema, la segunda relación
habla de la honestidad como una advertencia a no reprimir la ira. La ira no solamente puede ser desbordada, descontrolada, sino la ira puede ser reprimida. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que en determinadas circunstancias nosotros reprimimos la ira? ¿Verdad? Esto es aprendido. Los psicólogos demuestran que la ira se aprende en el hogar, la ira reprimida, por supuesto, se aprende en el hogar desde niño, y la honestidad advierte sobre esta ira reprimida porque suele ser una bomba de tiempo. Por ejemplo, al niño se le dice, los hombres no lloran. ¿Y qué hacemos con nuestros hijitos? Los reprimimos en sus emociones. O sea que el niño tiene lágrimas por gusto. El llorar puede ser sanador para una persona, pero nuestra cultura machista hace que enseñemos así a nuestros hijos. O a las niñitas le decimos, vamos, una niña no es una llorona. Y la insultamos, ¿verdad? Entonces los niños comienzan a crecer con una serie de temores y comienzan a aprender lo que es reprimir la ira. Es importante que captes esto, porque a lo mejor tú lo estás viviendo sin darte cuenta. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijos pequeños, mi hijo varón había nacido con una rinitis alérgica y a veces se ahogaba en las noches, ¿no? No era asma, pero la pasaba muy mal. Y un día a mi esposa le dijeron que debía frotarle con Vaporú, mentolatum, eso, y que calentara el mentolatum para pasárselo en el pecho. Y ella, que no sabía cómo hacerlo, calentó extremadamente al fuego el mentolatum, se lo puso acá al pecho y a mi hijo le causó herida de 2º grado. Y yo recuerdo todavía la cara de ese niñito, ¿no? Tenía unos 6 años y al chiquito le caían las lágrimas así y sus dientes se apretaban con una fuerza impresionante, pero no lloraba. Estaba sintiendo un dolor descomunal. Al día siguiente lo llevamos a la clínica porque tenía unas ampollas impresionantes en el pecho. El doctor dijo que esto es una quemadura de 2º grado. Pero él, tan pequeñito, ya había aprendido a reprimir la ira. Nosotros no conocíamos al Señor en ese entonces. Entonces, ¿te das cuenta lo que implica la represión de la ira? Y la honestidad advierte que este es un camino peligroso. En el Sermón del Monte, el Señor enseña, ahí en Mateo 5, mira los versos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué cosa dice el Señor? Dice el mandamiento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuántos son homicidas acá? Levanten la mano. ¿Cuántos son homicidas? Levanten la mano. No hay homicidas acá. Ahora sigan leyendo. Sigan leyendo el texto. El Señor dice, cualquiera que matare será culpable. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, ¿cuántos homicidas hay aquí? Todavía. ¿Nunca te has enojado con tu semejante? De verdad, nunca. Todas las manos tendrían que estar levantadas. O hay alguna, lo pregunto al revés, ¿hay alguna persona que nunca se ha enojado con su semejante? Levante la mano para decirle mentiroso. Es imposible. Pero así ve Dios el enojo. Así ve Dios la ira descontrolada. ¿Me entiendes? Sigue leyendo. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
quedaré expuesto al infierno de fuego. Necio allí significa vacío, algo así como cuando nosotros decimos eres un cabeza hueca, es un insulto. Y cuando le digo fatuo, le estoy diciendo eres un canalla. Es decir, yo no necesito meterle un puñal a una persona para violentar este mandamiento de la ira convertida en homicidio. Yo no necesito asesinar a una persona para violentar el mandamiento. Si yo la insulto a los ojos del Señor, ya soy un homicida. Y quedo en esa calidad de homicida por ser iracundo, por no poder controlar mis palabras y por supuesto no lo voy a matar, pero lo insulto. ¿Cuántas veces insultas en la calle? ¿Cuántas veces te insultan a ti en la calle? En esta Lima caótica donde el tránsito es atroz, ¿cuántos gritos se dan de carro a carro? ¿Verdad? Piénsalo por un instante. Y aquí nos dice, la honestidad advierte sobre la ira reprimida, que es lo contrario. Un autor dice que reprimir emociones puede ser saludable al principio, porque puede una respuesta instantánea frenar el desarrollo de una tremenda pelea si tú tienes una respuesta instantánea, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es, al revés de estallar, como en el primer caso, reprimirte. Lo aprendes desde niño, pero después comienza a cobrarte las facturas cuando eres adulto, cuando ya no puedes actuar libremente. Es interesante, como dice un autor, cuál es la conducta de algunos seres humanos, por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido. A veces uno encuentra a una viuda, ahí está su marido muerto y la viuda está tranquila. Y nos sorprende su paz, su tranquilidad. Y lo que está pasando es que está reprimiendo la emoción. Y la reprime, y la reprime, y la reprime. Porque tiene una cultura de represión, porque le han enseñado en su casa a reprimir sus emociones. O a veces las has aprendido viendo. Es importante que nosotros entendamos que esto puede pasarnos. Yo me acuerdo cuando murió mi padre, yo ya era pastor y él tenía 87 años, pero 3 días antes de morir, él recibió a Cristo como su Señor, así que yo estaba feliz con que él descansara de sus dolores, ¿no? Y él murió y nosotros somos 10 hermanos, una familia muy, muy numerosa. Y todos mis hermanos estaban destrozados por la pérdida, pero yo estaba tranquilo. Al extremo que un amigo me dijo, oye Roberto, ¿tú estás bien o la procesión va por dentro? Pensando que yo estaba reprimiendo un malestar. Y yo le conté que mi padre recibió a Cristo y yo estoy tranquilo por eso. Entonces, pasó eso, se enterró mi padre y yo no derramé una sola lágrima. Y yo pensé que todo estaba bien. Yo en mi calidad de pastor seguí trabajando, sirviendo al Señor. Pero una noche estaba solo y algo me hizo recordar a mi padre. Y estaba leyendo el periódico, quizás solo, todos dormían en mi casa. Y de repente la tristeza comenzó a embargarme, ¿no? Y comenzaron a caer las lágrimas y lloré a mi padre, ¿no? Muerto. Fue un torrente, como una olla de presión que salía. Cuando estés en una condición así, no reprimas a otra persona en sus emociones, porque puede ser como una olla de presión.
Un autor dice, si escondes tus emociones en el armario de tu alma, estás generando un escenario para grandes problemas en el futuro. Cuando haya que dar el pésame, no des el pésame, solamente abraza a la persona y quédate calladita al lado de él, de ella. No hables de más, no consuele el de más. Espera que la otra persona marque la temperatura de su estado de ánimo, porque si no, pueden haber grandes problemas por represión. Una persona, reprimimos sus emociones y un día va a estallar la olla, porque a mayor emoción, mayor explosión. Si quieres, anótalo. Es importante esto. No acumules emociones, no acumules ira, porque puede ser peligroso. Lo que sí es una realidad es lo que sucede en segundo lugar, la negación. ¿Qué cosa es la negación de la ira? Desde niño aprendemos a reprimirnos. Eso, por ejemplo, de que los hombres no lloran, ¿no? Y nos volvemos hombres que estamos absolutamente reprimidos en nuestras emociones y comenzamos a dar respuestas condicionadas, y cuando viene el momento de la ira nos reprimimos también y es una cosa más que queda dentro. En lugar de desfogar, lo internalizamos y nos acostumbramos a dar respuestas automáticas para no tener que pensar que estamos reprimiendo una emoción extra. Sucede algo y comenzamos a fingir. Y esta es una actitud peligrosa, porque cuando fingimos, por ejemplo, que todo está bien, aunque no sea así, nos estamos haciendo daño. Cuando actuamos como si nada pasó, y sí pasó, nos estamos haciendo daño. Cuando actuamos como si nada se perdió, y sí se perdió, nos estamos haciendo daño. No reprimas emociones, no reprimas ira. La ira no es mala, tampoco es buena, es una emoción que puede expresarse como tal. El asunto es cómo la manejamos después. La próxima semana vamos a ver otro tema que tiene que ver con la ira, que dice qué cosa es enfurecerse, qué cosa es el furor, y lo vamos a estar viendo y vamos a darnos cuenta que estamos ignorando algunas leyes que viven y nos sirven en el terreno de la vida emocional. Las emociones nunca mueren. Las emociones las enterramos en nuestro ser interior, pero siguen vivas. Y yo no quiero destapar aquí una caja de Pandora en tu corazón, pero sí te animo a que en todo caso pidas ayuda, y para eso estamos los pastores, ¿no? Para poder ayudarte. Las emociones, recuerda, no mueren, las enterramos. Y la ira será entonces una respuesta condicionada. La aprendemos por repetición y con el tiempo nos damos cuenta que nuestra represión en algún momento puede estallar, ¿no? La Biblia nos presenta una solución en una carta a los Efesios, cuando la Biblia dice que uno necesita renovar el espíritu de nuestra mente. Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
La Biblia está presentando aquí un escenario distinto para vivir esas represiones de iras antiguas que están guardadas en tu ser interior. Imagínate que tú de niño te han hecho bullying, por ejemplo, y para que no se burlaran de ti, lo guardaste. Y cada vez que recuerdas eso, te sientes re mal. Y otra vez cierras esa puerta en tu alma, porque no quieres sufrir. En lugar de sacar eso para que tu vida sea libre. La represión de la ira no es bueno. Amén. Ojalá que lo entiendas. Lo único positivo en cuanto a la honestidad en su relación con la ira es el reclamo, que la honestidad es el tercer punto. La honestidad reclama la ira controlada. Mira los 3 puntos. En primer lugar, la honestidad rechaza la ira descontrolada. En el segundo punto hemos dicho que la honestidad advierte contra la ira reprimida. Pero ahora nos da la solución cuando nos dice que la honestidad reclama la ira controlada. El ejemplo, como siempre, es el Señor Jesús. Es la respuesta esperada contra el mal. Y ¿sabes una cosa? Es una forma de amor. El tener una ira controlada es una forma de amor. El expresar una ira controlada es una forma de amor. En el estudio que vas a tener esta semana en tu grupo pequeño, y si no lo tienes puedes comenzarlo, puedes tener el material y llevarlo a tu casa. En el estudio de esta semana se nos presentan dos cuadros, 2 esquemas. Uno nos recuerda el tema general del año pasado, que fue la compasión. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habían 3 pasos que hacía Jesús siempre para tratar con compasión a la gente? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran esos 3 pasos? Primero, mirar la necesidad ajena. Segundo, compadecerte de la condición de la persona. Y tercero, actuar. ¿No? Ese es el movimiento primario del amor. El movimiento primario del amor es la compasión actuando en esos 3 pasos. Pero ahora te presentamos un movimiento secundario del amor. Ese movimiento secundario del amor es cómo la ira puede conducir a la honestidad. Siempre comienza con mirar, en primer lugar. Mirar. Un ejemplo aparece en Marcos, el capítulo 3, y en Mateo 12. Es la misma historia. ¿Qué relatan estos 2 evangelios? Relatan una historia de Jesús llegando a la sinagoga de Capernaum. Hay un hombre que tiene una mano tullida. 3 evangelios relatan la misma historia, cada uno desde su perspectiva, pero es el mismo evento. Ahí está el hombre. Lucas dice que era su mano derecha. Marcos dice que hubo emociones en esa confrontación, pero el hecho es que el relato está allí, en Marcos capítulo 3 y Mateo capítulo 12. Hemos dicho que aquí se va a presentar el modelo secundario del amor. El modelo primario tiene que ver con la compasión que vimos el año pasado. Ahora vamos a ver el modelo secundario del amor, que tiene que ver con relacionar la ira, pero la ira controlada, no descontrolada, ni reprimida, sino controlada, y cómo da a luz a la honestidad. Cómo permite que tú seas honesto expresando una ira bajo control. ¿Me sigues? Mirar. Mira lo que sucede en Mateo, el capítulo 12. Allí a partir del verso 9 dice
Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca la mano, una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle o ser una trampa: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús no rehúye la discusión. Marcos, el evangelista Marcos, nos dice su versión de este acontecimiento en el capítulo 3. En los versos 3 y 4 dice que frente a esa pregunta que le hacen los religiosos, ¿es lícito sanar en el día de reposo?, Jesús dice al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. Y él repite la misma pregunta, le devuelve la misma pregunta que le habían hecho: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban. Ellos iniciaron el diálogo con la misma pregunta. ¿Por qué el Señor pone al hombre al medio de todos? ¿Por qué? Porque quiere que lo miren. Porque siempre el mirar es el inicio del proceso. El año pasado, cuando hablábamos de compasión, dijimos que el mirar era lo primero para llegar a tener compasión. Ahora decimos que para llegar a ser honestos, lo primero que tenemos que hacer es mirar. Y si al mirar encuentras un escenario de conflicto, tú puedes sentir enojo por la injusticia, pero un enojo controlado. ¿Me estás siguiendo? No un enojo desbordado, descontrolado, sino un enojo controlado. Y por eso el Señor pone al hombre al medio para que estos jerarcas religiosos vean y se encienda la compasión en ellos, pero no es de más. Entonces Jesús pasa al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es enojarse. Enojarse. Habla de una ira controlada. Lee, por favor, siempre en Marcos 3. Dice el verso 5: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurado sana. O sea, ahí tiene el segundo paso. Primero mira la necesidad y va a hacer compasión con el hombre. Como dice el estudio que hicimos el año pasado, siempre actuaba Jesús así. Pero les pregunta a los religiosos, a esos que enseñan religión, ¿qué nos impide hacer el bien a este hombre? Mira, hemos leído Mateo y hemos leído Marcos. Si tú lees Lucas, el capítulo 6, Lucas, que era médico, es más acucioso. Lucas dice que era la mano derecha. Ahora piensa por un instante, la mano derecha es más útil siempre que la izquierda. Entonces estaba más discapacitado ese hombre y no generó compasión en estos religiosos. Y esa falta de compasión le causa al Señor tristeza y enojo, pero es un enojo controlado, es una ira controlada, no es una ira desbordante que pierde los papeles como el rey Nabucodonosor. Él solamente los mira con enojo, no está pecando el Señor, ¿me entiendes? Porque se está enfrentando a una injusticia. Su motivación no es egoísta, su motivación es de justicia. Entonces mira, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de religión predican estos que para ellos es más importante tener un rito en el día de reposo y este hombre que está discapacitado puede ser sanado? ¿Me entiendes? El desnivel de las cosas. Jesús se enoja, que ese es el segundo paso. Los fariseos están mirando a este hombre no como persona, sino lo están viendo como un objeto
Si tú lees en tu Biblia el verso 2, dice, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Esa era su motivación. Era una motivación profundamente egoísta. A ellos les interesaba poco la necesidad de ese hombre discapacitado. ¿Me entiendes? Y esto es lo que enoja al Señor, y el Señor pasa a ese segundo punto de enojarse. Ahora, esto lo podemos llevar hasta el último de los extremos, porque esto tiene que enseñarnos a nosotros, queridos hermanos. Cuando tú ves una injusticia con la persona que tienes al frente, es una persona que tú amas, es tu esposa, es tu hijo, pero ves algo malo, te quedas callado. Reprimes tu enojo frente a esa injusticia. Si nosotros queremos llegar a la honestidad, tenemos no derecho, sino tenemos la obligación de enojarnos. ¿Me entiendes? Porque quieres llegar a ser honesto. Y el que es honesto no se guarda nada. Dice todas las cosas con verdad y en amor. Este es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es golpearse el pecho. El Evangelio es transformar el mundo. Cuando Dios te ha transformado la vida a ti. ¿Amén? No les escuché. De veras, hermanos. Entonces, entendamos cómo actúa Jesús. Jesús se enoja y Jesús toma un riesgo que tú y yo estamos llamados a correr también. Muchas veces estamos con una persona amiga, vamos a poner el caso de dos amigos o dos amigas, y una de ellas se está portando mal y no se da cuenta, y la otra piensa y dice, esto que está haciendo mi amiga está mal, pero no le digo, porque si le digo, a lo mejor se enoja conmigo y vamos a terminar peleadas. Y se cae en 7 idiomas y es deshonesta con la amiga, porque la amiga necesita que la reprendan, necesita que la corrijan. Y el riesgo es enojarte para poder con honestidad decirle, esto que estás haciendo, amiga querida, está mal y te va a hacer daño y te corres el riesgo de que se pelee contigo. Vamos a ver cómo termina la historia. Mira lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios 27:6. Léelo conmigo, que está en tu papel. Allí dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama significa que yo me arriesgo frente a mi amigo, me arriesgo a corregirlo. El riesgo es que se enoje conmigo y se rompa la amistad. Pero prefiero actuar así y no saludarlo con un besito. ¿Me entiendes? Por eso dice, importunos son los besos del que aborrece. Ese no ama. Es un hipócrita. Es un diplomático. No tiene una amistad verdadera. No es honesto. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Y vamos a ver cómo termina la historia, porque el tercer paso es hablar honesto. Volvemos a Mateo 12, mira lo que dicen los versos 11 y 12. Jesús les dijo a los fariseos, a los religiosos, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Él corre el riesgo y es honesto. Y si tú le crees al proverbista que dijo, fieles son las heridas del que ama, llamándonos a correr riesgos en una relación de amistad que se puede romper cuando tú honestamente vas a corregir. Mira lo que dice Proverbios 28:23, léelo conmigo. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua.
¿Cuándo va a hallar mayor gracia? Léelo conmigo. ¿Cuándo va a hallar? Es una sola palabra. ¿Cuándo va a hallar mayor gracia? ¿Cuándo? Léelo ahí, por favor. Proverbios 28, 23. ¿Cuándo va a hallar mayor gracia? Cuando reprende. ¿Pero cuándo va a ser? Después. ¿Me entiendes? Después. Entonces, si yo soy honesto, yo no me voy a quedar callado. Voy a llevar mis 3 pasos. Miro la necesidad, veo la injusticia, siento el enojo de que mi amigo, la persona amada, la persona que tengo al frente se está hundiendo y le digo honestamente que está mal. Esa persona a lo mejor se enoja conmigo, pero después va a venir y me va a decir, Roberto, gracias. En ese momento no me di cuenta, pero tú buscabas mi bien. Dice allí, hallará mayor gracia después. ¿Entiendes esto? Qué hermoso que es ser honesto, ¿verdad? Y aquí el tiempo juega a favor tuyo, querido hermano. Termino con una cita del Nuevo Testamento, Efesios 4, 26 y 27. Mira lo que dice. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Una pareja, si aquí hay parejas, ¿saben? Les recomiendo, si no lo han hecho, hoy hagan este pacto. Si tú eres casado y vas a ir a ver a tu esposa ahora, hoy te lo digo, si tú eres esposa, estás sola y vas a ver a tu esposo hoy día, te digo, hoy hazlo. Haz este pacto y dile, a partir de hoy te propongo nunca más dormirnos enojados. Nunca más dormirnos enojados, porque la Biblia dice, el sol no se ponga sobre tu enojo. No le des lugar al diablo. Esto es lo que la Biblia está diciendo. No dejes que el enojo te controle, controla tú al enojo. Hay personas, hay matrimonios, por ejemplo, que un día tienen una discusión, se pelean y lo primero que hacen es dejarse de hablarse. ¡Qué error tan garrafal! Una pareja que se ama nunca debe dejar de hablarse, nunca debe romper la comunicación, porque se rompen las estructuras de la reconciliación. No ganas nada así. Quiera Dios que aprendamos a enojarnos a la manera de Él. Vamos a orar.